El mes que viene, el 18 de julio concretamente, el Estadio Centenario cumplirá 90 años. Además de monumento histórico del fútbol mundial, el Estadio Centenario es uno de los íconos de nuestro patrimonio. Como el máximo escenario deportivo, donde tuvieron lugar partidos y campeonatos memorables, pero también como el ámbito que albergó espectáculos artísticos de gran jerarquía. Y hay más razones. Es un ejemplo destacado de la arquitectura nacional y al mismo tiempo ejemplo de un espíritu emprendedor que caracterizó al Uruguay a comienzos del siglo pasado. Pero con todos esos valores a cuestas, también es cierto que el estadio, como solemos decirle, está venido a menos y debe ayornarse. En el planteo más ambicioso, debería adaptarse a las nuevas normas de la FIFA, lo que demandaría una inversión gigante. Pero sin llegar tan lejos, en el corto y mediano plazo, es necesario encarar varias obras importantes. Y esos trabajos hay que ponerlos en marcha justo cuando allí se juegan menos partidos de fútbol que antes, porque Nacional y Peñarol cuentan con sus propias canchas. ¿Cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se los financiará? La nueva administración que asumió en febrero maneja ya una serie de ideas que se apoyan además en un plan de negocios diferente, ambicioso. ¿De qué se trata? De eso vamos a averiguar en los próximos minutos. Estamos con el contador Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial. Ricardo, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Tú asumiste como presidente de CAFO? ¿Puedo decir algo antes de entrar en tema? Sí. Te quiero felicitar por los 35 años de perspectiva y además recordar con cierta nostalgia cuando alguno de los primeros reportajes que hiciste cuando estabas en emisora del Palacio me tocó a mí ocuparlo, así que... Estamos hablando del primer gobierno después de la recuperación democrática. En esas épocas tú eras... Era diputado. O diputado o subsecretario de Ganadería, que tuviste los dos cargos, ¿no? No, primero fui diputado y pasé a ser subsecretario. Creo que era diputado todavía porque fue cuando estábamos elaborando el presupuesto nacional y yo tuve mucho trabajo en la comisión de presupuesto. El sector era Libertad y Cambio, Lista 85, Partido Colorado. Doctor Tarigo. Bueno, gracias entonces por el saludo. Sí, efectivamente, nos conocemos hace bastante tiempo. Ahora estamos charlando a propósito de una responsabilidad distinta de aquellas, ¿no? Sí. Tú asumiste como presidente de CAFO, decía yo, el 1 de febrero y por un periodo de 5 años. Sí. Hasta 2025, sí. O sea, mientras se prolongue la gestión del Comité Ejecutivo de la AUF actual. ¿Cómo son las competencias de CAFO? Brevemente. CAFO es la comisión administradora del Estadio Centenario. Su nombre es Comisión Administradora del Field Oficial. Terminología de otra época. Terminología, porque fue creada en 1929, cuando se estaba preparando justamente la construcción del Estadio Centenario. Es una organización que tiene 5 miembros, 2 representantes de la Intendencia de Montevideo, 2 representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el presidente, que en este caso es un presidente ejecutivo también designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y tú estás ahí a partir de tu labor en Defensor Sporting. Claro, después de varios años en la dirigencia alternadamente de Defensor Sporting, el año pasado el nuevo presidente Ney Castillo me pidió que asumiera la delegación ante la AUF, y ahí me metí en todos estos temas asociacionistas y del fútbol en general, y estamos en eso. Está claro que el Estadio Centenario, tan prestigioso en el mundo, tan querido por nosotros, está viejo, ¿no? Está viejo y achacoso. Esta fecha del 18 de julio, la de los 90 años, ¿ustedes la ven como un mojón importante para relanzarlo? Sí, en realidad, desgraciadamente con este tema del coronavirus hemos tenido que suspender una serie de festejos que teníamos preparados, pero en realidad el mojón importante es el centenario, es decir, estamos pensando hacia adelante. Están pensando en el 2030. Nosotros estamos diseñando lo que llamamos el Plan 2030, porque Uruguay se ha propuesto Montevideo se ha propuesto como una de las sedes
eventuales sedes de la Copa del Mundo que se va a desarrollar en el 2030, y si eso fuera realmente aceptado por la FIFA, tendríamos que tener un estadio FIFA, un estadio a nivel mundial. Y si no fuera aceptado, también tendríamos que tener un estadio a nivel mundial, porque sería el centenario del centenario y además el bicentenario del Estado Oriental. Así que algún evento muy trascendente va a ocurrir en ese momento. Entonces, nuestra meta es esa. Por más que lo que estamos hoy haciendo es algo, estamos empezando ese proceso reformulando el modelo de negocios que tenía el Estadio Centenario. Como tú decías, en el siglo XX el Estadio Centenario se nutrió de las recaudaciones que producían los partidos de Nacional y Peñarol, o Peñarol y Nacional, porque siempre se enojan cuando digo uno o el otro. La recaudación hacía que CAFO nadara en cierta abundancia, es decir, todos los fines de semana había un partido de los dos grandes y después la selección, o sea, la recaudación era muy importante. Inclusive en algún año se llegó a distribuir entre los clubes la ganancia que había generado CAFO, o sea, era un excedente bastante grande. Hoy estamos hablando de todo lo contrario. Hoy estamos hablando, cuando de déficit. Primero Nacional y después Peñarol hicieron sus estadios propios, el Estadio Centenario quedó sin esa fuente de recaudación, solo recauda cuando juega la selección o cuando se hace algún espectáculo. Entonces, nosotros lo que vemos es que ese modelo de negocio se agotó y es necesario reformular el modelo de negocio del Estadio Centenario. Y para eso tenemos que dejar de pensar en que el Estadio Centenario es un estadio de fútbol donde se dan espectáculos y cambiar un poco el enfoque y pensar que el Estadio Centenario es en realidad un centro de espectáculos donde, entre otras cosas, se juega fútbol. Es un cambio grande, es un cambio gigante. Es que es el cambio del modelo de negocio, porque solamente del fútbol, hoy lo que tenemos fijo, por ejemplo, es que Torque ha fijado como como escenario de locatario el Estadio Centenario. Bueno, la recaudación... A ver si estoy bien. Hoy, en materia de fútbol, en el Centenario se juegan los partidos de la selección, algunos partidos que le tocan a Peñarol o Nacional cuando un club chico, entre comillas, elige esa cancha. Bueno, los clásicos, obviamente, y los partidos estos de Torque, punto. Y algún espectáculo musical. No, bueno, claro, pero después aparte los espectáculos. Pero en fútbol es eso que yo estaba describiendo recién. Entonces, nosotros nos hemos planteado un modelo de negocios distinto, que tiene 4 patas fundamentales. El Estadio Centenario es un gran bloque de cemento de unos 55.000 metros cuadrados de cemento que están desaprovechados. Es un área que permite pensar, idear un gran desarrollo comercial y un gran desarrollo cultural debajo de todo eso. Entonces, hemos empezado a pensar en que cuáles son los proyectos que pueden ser afines para desarrollar un gran complejo comercial y cultural debajo de esas tribunas. Hasta ahora, varios de esos locales han sido cedidos a organizaciones como la Liga Universitaria, como el Colegio de Árbitros, mismo la Intendencia, la Secretaría de Deportes de la Intendencia tiene su oficina ahí, pero no se ha encarado desde el punto de vista de que tiene que ser una fuente de ingreso. El Estadio Centenario ya no tiene aquella época de bonanza que la plata le llovía. Ahora tiene que generarse sus propios ingresos. Sí, la distribución de espacios esos debajo de las tribunas ha sido despareja, ¿no? Ha habido despareja de todo un poco ahí, una comisaría, una escuela, esos otros ejemplos. Cosas que no se cobran, porque la escuela no genera ingresos, la comisaría no genera ingresos, o sea... era todo un mundo, ese mundo irreal que hubo en el Uruguay en algún momento, que parecía que no había que pagar nada, que nada tenía sus costos. Y aparte todavía hay cantidad de espacios vacíos. Y aparte hay gran cantidad de espacios. Entonces, ese es un tema, un capítulo fundamental en ese nuevo modelo de negocio. Pero a ver, ¿en qué están pensando concretamente? ¿En una especie de shopping? No, shopping no, pero sí un complejo comercial y cultural, porque hay varias cosas para desarrollar potenciándolas. Por ejemplo, cibercafés, restaurantes, lugares de coworking. Es decir,
toda una serie de dinámicas propias que pueden potenciarse en una cosa muy moderna que genera ingresos y además entre ellas se potencien, ¿no? Y por el lado cultural, porque también aparecía mencionado eso. Bueno, voy al siguiente capítulo del modelo de negocios. Hoy existe el Museo del Fútbol, que es el museo más visitado del Uruguay, aunque muchos no lo sepan. El Museo del Fútbol es el museo más visitado del Uruguay, que tiene un potencial extraordinario. Ahora, hace unos pocos meses, desgraciadamente justo vino el cierre de la pandemia y no se pudo conocer mucho por la gente. Hicimos una instalación de alta tecnología con robots y con unas imágenes o con unos videos muy atractivos, con una instalación al estilo de los museos mejores del mundo. Esa es una parte, pero existe toda una otra parte que está desarrollada un poco a la criolla, con todos los implementos de los jugadores de las épocas. Y además hay un archivo sin explotar, totalmente descuidado, que es el archivo del fútbol, de toda la documentación, inclusive de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Están las planillas de los partidos de 1930, escritas a mano. ¿Pero y eso en qué estado se encuentra? Bueno, lo encontramos en un estado deplorable. Y cuando digo deplorable, digo deplorable. Esa parte, entonces, esa parte es la peor del archivo, entre comillas. No, esa parte yo no quiero narrarlo porque es muy desagradable lo que tendría que narrar. Ajá. Nosotros, a partir de eso, nos contactamos con archivólogos, con la Asociación de Historiadores del Fútbol, hicimos un acuerdo entre todos y nos pusimos primero a fumigar y a limpiar eso con los líquidos especiales para los archivos, que no son cualquiera, y conseguimos un local bien instalado, abierto. Inclusive estuvimos viendo si podíamos conseguir fondos del Ministerio de Cultura a los efectos de poder financiar la creación de ese archivo que tiene un valor histórico increíble, increíble. Y estaba tirado abajo de un local de atribución. Sí, por lo que estás contando es un milagro que no se lo hubieran comido las ratas directamente. Bueno. O se comieron una parte. Bueno, entonces... No quiero decir cosas, es demasiado temprano para la gente que está desayunando. De lo que estabas hablando es entonces de potenciar el Museo del Fútbol con las instalaciones que ya tiene y en las que se ha hecho un avance importante desde el punto de vista tecnológico, pero agregando todo esto otro también. Estoy hablando de los 4 temas que integran el modelo de negocios. El primero de ellos es desarrollar un complejo cultural y comercial, aprovechando esa área que existe de manera muy inutilizada totalmente. El segundo tema es el tema del Museo del Fútbol, que tiene una capacidad de explotación. A ver, quiero decir una cosa que me parece muy relevante. El fútbol uruguayo es el fútbol más laureado del mundo. No existe otro fútbol que tenga más títulos internacionales que el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo tiene 4 campeonatos mundiales, 15 Copas América. Es el país que tiene más Copas América. Es el país, creo que Brasil le gana, pero 4 campeonatos mundiales no tiene Italia, creo que es el otro que tiene. O sea que Uruguay es el fútbol uruguayo, es el fútbol más laureado del mundo. Tenemos una historia, en esto que hoy es uno de las multinacionales más grandes del mundo, que es la FIFA y todo ese movimiento que hay en el fútbol. Acá tenemos los orígenes. La Confederación Sudamericana de Fútbol se fundó acá. Tenemos la documentación ahí en el Estadio Centenario. Están los documentos, las planillas del primer campeonato mundial que se jugó. O sea, hay un material desde el punto de vista cultural, futbolístico extraordinario. El tercer tema, y dejo expresamente para el final el fútbol, el tercer tema del modelo de negocios son los espectáculos. Como decía yo, y como tú lo decías al comienzo, ha habido espectáculos memorables acá, Rolling Stones, Paul McCartney, bueno, el último fue Maroon 5, pero han sido... Ahora, siempre fue un estadio adaptado para eso. Y sufriendo, además, como consecuencia de cada espectáculo, ¿no? Ahí está. El césped del estadio, que siempre ha sido problemático, además...
para obtener dinero, la empresa, para tener dinero CAFO, tenía que pasar por estas torturas de los espectáculos. Esa tortura del escenario. O de cosas como en el caso de Maroon 5, que hubo que instalar hacer una instalación de un escenario que hubo que cerrarlo, se hubo que entregarle el estadio una semana antes para que lo hicieran y lo entregaron una semana después. Por lo cual tuvimos 2 semanas parados para hacer ese espectáculo. Entonces lo que estamos planificando es generar en el propio estadio ya el escenario, ya pensarlo para hacer espectáculos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy puntual y muy concreto. ¿Sabés que el carnaval, el próximo carnaval, tiene serias dificultades de ser desarrollado en el teatro de verano por el tema de la distancia social? El teatro de verano tiene una capacidad de 5.000 personas sentadas. Si tiene que estar todo el mundo a 1,5 metros, podrán vender 1.000 entradas, 1.500 entradas, más no, lo cual complica mucho. Entonces nosotros hemos hablado con DAECPU y le hemos dicho, miren, nosotros estamos haciendo un plan de contingencia para instalar los asientos a 1,5 metros, que cada uno quede a 1,5 metros del otro, y en la tribuna olímpica, que tiene una capacidad de 18.000, tiene un aforo de 18.000 personas, podrían perfectamente entrar esas 5.000 personas. Entonces, hacemos el escenario, lo dejamos pronta la instalación para ese tipo de espectáculo, y entonces generamos ya el negocio en sí del espectáculo, con todo lo que tiene que tener, no cada vez que hay que hacer una cosa, empezar de nuevo, instalar cosas de nuevo. O sea, de lo que están hablando es de que quede previsto que de pronto un escenario, ¿dónde? ¿En la platea olímpica? ¿Te acordás? Vos sos casi tan viejo como yo. Pero, ¿te acordás de la cancha de básquetbol que había en la platea olímpica? La recuerdo, sí. Había una cancha de básquetbol. Bueno, seguramente la recuerdan mejor los mayores todavía, ¿no? Sí, sí, bueno, yo me acuerdo de haber ido de chico, es cierto. Ahí se jugaba cuando estaba limitada la altura de los jugadores, ¿te acordás que no podían medir más, creo que más de 1,90 m? Pero yo me acuerdo de chico haber ido a ver algún espectáculo, y me acuerdo de la cancha, o sea, después se dejó de usar la cancha, pero ese espacio perfectamente puede ser un espacio para tener un escenario permanente que sirva para el carnaval en este caso, pero que sirva para después, para cuando venga cualquier conjunto, ya te echa la instalación y solo haya que afinarlo y adaptarlo según cada... Así que entonces en la platea olímpica quedaría pronta una infraestructura para escenario de espectáculos. De todos modos, está claro que hay otros espectáculos a los que no les va a alcanzar, espectáculos más grandes a los que no les va a alcanzar esa parte, ¿no? Ese otro tema, por eso, este es un modelo de negocios. Este modelo de negocios requiere una cantidad de cosas. Por ejemplo, hay una lona que se pone en algunos estadios, yo qué sé, en Wembley, por ejemplo, ponen una lona que se saca y tiene un sistema de aireamiento, es carísima, pero si nosotros vamos a encarar ese modelo de negocio y los desarrollamos, bueno, esa es una inversión que hay que hacer, y entonces cada vez que se hace uno de estos espectáculos se pone esa lona que permite respirar el pasto y no dañarlo, y se pone y se saca y se desarrollan estos espectáculos. Pero hay que pensarlo con ese objetivo, no que esto sea una cosa marginal y residual para cuando venga alguien, no. Tenemos que planificarlo, hacerlo conscientemente y dedicarnos a ese modelo, a ese negocio. Así que entonces, en materia de espectáculo están pensando en 2 infraestructuras. Una, la de la platea olímpica, para determinado tamaño de shows, y esta otra que implica proteger bien el césped para cuando el escenario es más grande y tiene que ocupar una parte de la cancha. Claro, por ejemplo, que venga Paul McCartney no alcanza la olímpica. O sea, lo que quiero decir es que este tema es un negocio en sí mismo, tiene que ser un negocio en sí mismo, no puede ser una cosa marginal, a ver si viene alguno, un negocio en sí mismo. O sea que ya dije 3, falta el más importante, que es el fútbol. Bueno, vamos a hacer una pausa y del fútbol hablamos después entonces. ¿Cuál es el futuro del Estadio Centenario ahora que cumple 90 y se encamina a los 100 años? De eso estamos conversando con el contador Ricardo Lombardo, que asumió en febrero como nuevo presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial. ¿Qué pasará en concreto con el fútbol? Bueno, eso es lo que viene en la segunda parte del reportaje. El Estadio Centenario, que cumple 90 años el próximo 18 de julio, se prepara para una transformación. ¿Cuáles son los planes
para adaptarlo a las exigencias de hoy, tanto en el fútbol internacional como en los grandes espectáculos artísticos? ¿Cuál es el modelo de negocios que preparan las nuevas autoridades? Bueno, de eso es que estamos conversando con el contador Ricardo Lombardo, presidente desde el mes de febrero de CAFO. Ricardo, faltaba hablar de cómo conciben al fútbol en el nuevo Estadio Centenario, que gradualmente va a ir cambiando. El plan rector que estamos elaborando es lo que, como dije, es el plan 2030 con el objetivo de tener un estadio FIFA para ese momento. En el camino hay muchas transformaciones para hacer, como por ejemplo convertir el Estadio Centenario en un estadio de cercanía. Hoy el Estadio Centenario es un estadio de lejanía. ¿Cómo es eso? Aclaremos ese concepto. La Platea América y la Platea Olímpica prácticamente están desiertas porque no se ve bien. Y los taludes están cerrados por razones de seguridad. Entonces, los lugares cercanos a la cancha, que es en la mayoría de los estadios del mundo, lo que más quiere la gente, estar cerca de los jugadores, verle la cara, ver los gestos, ver cómo grita, no se utiliza. Son las entradas que valen más caras. Y sin embargo, no la podemos utilizar en el Estadio Centenario por distintos temas estructurales que tiene y que hay que encararlos. Bueno, y también por temas de seguridad, ¿no? Por los riesgos de incidentes, violencia, etcétera. ¿No? Ese, Emiliano, es otro capítulo que enseguida vamos a entrar, si me permitís, porque ese es un tema fundamental. En el plan que estamos haciendo para el 2030, que ya estamos trabajando con arquitectos y que estamos tirando ideas y viendo cómo encararlo, tenemos un nudo gordiano, y es el siguiente. Algunos arquitectos, algunos historiadores, algunas personas con sensibilidad artística sostienen que el Estadio Centenario, para hacerlo moderno, un estadio FIFA, hay que tirarlo abajo, dejar la Torre de los Homenajes como está, como símbolo de todo ese pasado, pero hacer un estadio hipermoderno. Y hay otros arquitectos, otros especialistas que sostienen que el Estadio Centenario tiene un valor histórico de por sí y que hay que remodelarlo, cuidarlo, tunearlo, arreglarlo, revocarlo, arreglar su fundación, pero hay que dejarlo reconocible como fue. Sí. Como una especie de estadio vintage del origen del fútbol mundial. Sí, un dilema de fondo que se ha planteado con otros estadios en el mundo, pero que claro, en el caso del Centenario, teniendo la historia que tiene, habiendo albergado el primer mundial, bueno, adquiere más relevancia todavía, ¿no? Claro. A ver, el primer mundial, la primera final de un mundial se jugó en el Estadio Centenario. Pero además en el Estadio Centenario se jugaron 4 Copas América. Se jugaron 19 finales de la Copa Libertadores de América. O sea, desde el año 60 hasta ahora, transcurrieron 60 años. La tercera parte de esas finales se jugaron en el Estadio Centenario. Es el lugar donde la selección ganó el mundialito del 80. O sea, tiene un valor histórico monumental. Pero hay quienes sostienen que todo eso ya fue, que no seamos nostalgiosos, que hay que hacer una cosa moderna pensando en el siglo XXI. Entonces, la verdad, Emiliano, es que nosotros no sabemos todavía qué hacer. Y nos gustaría recoger la opinión del público. Es un debate que ya ha aparecido, ya se ha insinuado, pero que ahora, por lo visto, ustedes quieren que se extienda, que se desarrolle en todas sus dimensiones para terminar tomando una decisión. Y nos parece que, en definitiva, la decisión tiene que recoger el sentimiento de la gente. Yo he hablado con arquitectos de excelentísimo nivel, todos ellos, que tienen posiciones radicalmente antagónicas. Sí. Y entonces, bueno, tomamos el guante. Acá tomamos el guante. Bueno. Vamos a poner el tema a consideración en una tertulia próximamente. Me parecería fantástico. Pero creo que, teniendo en cuenta algunos de los colaboradores de Perspectiva y Radio Mundo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquí en esta emisora existe Paisaje Ciudad, con el arquitecto Willy Rey al frente, quizás podemos hacer un abordaje más
más a fondo, más largo, darle a esta discusión bueno, sí, otras visiones, más tiempo, etcétera. Si tomás el guante sería ideal para nosotros, porque estas son decisiones que, en toda la cantidad de decisiones que tenemos que elaborar en el plan, esta es una que es medular, ¿no? Porque vamos para un lado o para el otro, pero que sentimos que no es una decisión que la debamos tomar así por nuestra intuición o nuestro conocimiento, sino que esto hay un tema cultural, social, de fuerte repercusión. Así que... ¿Aproximadamente cuándo es que estarían tomando esa decisión? ¿Tienen una fecha? Nosotros estamos ya elaborando el plan, pero lo estamos elaborando en etapas intermedias. Fundamentalmente lo que estamos elaborando nosotros es los mecanismos de financiamiento de ese proyecto. Es un proyecto que seguramente se haga de nuevo o no se haga de nuevo, hay que hablar de $300 millones para arriba. $300 millones para arriba. Eso no lo va a pagar ni el Estado, ni la Intendencia, ni el fútbol. Así que hay que buscar otras fuentes de financiamiento que involucren a sectores privados, como nosotros estamos viendo cómo han hecho en otras partes del mundo, cómo hacen para financiar el mantenimiento de tribunas en Estados Unidos y en Europa. Estamos elaborando eso. Estamos en ese tema que... ¿Y la posibilidad de que inviertan extranjeros o compañías del exterior también? Sí. Bueno, pero entonces, ¿fecha aproximada de toma de una decisión? A fin de año, antes de fin de año. Antes de este fin de año. Sí. Y esto... digamos que son decisiones que se van a tomar independientemente de que Uruguay sea o no sede del Mundial 2030. Claro, porque tenemos eso está en veremos, ¿no? Hoy veía que está en veremos. Sebastián Bauzá dice en Búsqueda que ni Uruguay, ni Argentina, ni Chile, ni Paraguay están en condiciones de organizar el Mundial FIFA 2030, aunque la candidatura múltiple sigue vigente. Dice que en una reunión que tuvo con sus pares de esos países quedó claro que más allá de las dificultades que podían atravesar hasta ahora, con las consecuencias de la emergencia sanitaria se terminó. Nadie puede ir a pensar, ningún gobierno puede pensar que va a poner dinero en una cosa como esa. Este no es un tema para que lo financie el gobierno, esto no. O sea, acá hay que buscar mecanismos de financiamiento privado, de utilización muy moderna de lo que es el joint venture y los mecanismos de publicidad. Bueno, en fin, no quiero adelantar esto, pero estamos avanzando en ese camino. Bueno, pero entonces hay una decisión que van a tener que tomar sobre fines de este año y es qué tipo de remodelación del Estadio Centenario es la que se encarará. Exacto. Si dejando la estructura original o preservando simplemente la Torre de los Homenajes y haciendo un estadio nuevo. Bueno, veremos qué pasa con ese debate. Pero estábamos hablando de cambios que también va a tener que atravesar el estadio a corto plazo o a mediano plazo. Tenemos ahora uno urgentísimo que es el de adaptar a las condiciones sanitarias. Y eso estamos ya tenemos más o menos calculado cuántos bancos habría que poner para la distancia. Estamos viendo dónde lo hacemos, si lo hacemos acá o directamente lo importamos de China y instalamos hacemos esa instalación con esas características. Además estamos, para más adelante, no hay que olvidar que Uruguay también el Estadio Centenario es candidato a la final de la Copa Sudamericana del año 2021 y a la final de la Copa Libertadores en el 2022. Ese es un cambio que viene en estas copas de ahora en adelante. Claro, en estas copas, así como en Europa se prefija el lugar de la final, ya este año pasado la Libertadores se prefijó en Lima y se jugó en Lima, y ya se estaría prefijando, es candidato el Estadio Centenario, ya lo hemos hablado con la gente de la Conmebol, no está confirmado, pero la candidatura es firme. Y para jugarse esos partidos en el Estadio Centenario hay que hacer cambios. Sí. Hay que hacer algunos de los cambios que vienen. Hay algunos de los cambios. Por eso es importante tener ya hacia dónde vamos para empezar a transitar ese camino. Y uno de los cambios es ese, de transformarlo en un estadio de cercanías. De cercanía. O sea, mejorar... la cercanía, acercar las tribunas a la cancha. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, estamos en eso. Estamos con los arquitectos con varios planes que todavía no lo hemos definido, lo estamos definiendo en estos días. ¿Pero qué implica? ¿Modificar, por ejemplo, la altura de la cancha? Bueno, esa es una de las alternativas, pero la alternativa óptima
para extender, digamos, las tribunas olímpicas, Ámsterdam y Colombes, las tribunas de tal forma que lleguen a estar cerca y pegado a la cancha, tendríamos que bajar el campo de juego 6 metros. Demasiado. Por más que se puede bajar un poco, porque el campo de juego hay que hacerlo de nuevo, porque, por ejemplo, en Europa todos los estadios cada 5 años levantan todo el césped y lo vuelven a plantar. Acá desde el año 90 que no se hace, así que hay que hacerlo de nuevo. Y esa sería una oportunidad para bajarlo, por ejemplo, 1 metro, 1,5 metros, 2, pero 6 ya es un lío. Pero bueno, estamos en ese tema. La otra es hacer modificaciones en las tribunas. Bueno, es un tema que estamos... El objetivo es ese, crear un estadio de cercanía, pero todavía no tenemos exactamente la fórmula, porque hay temas técnicos que se están analizando con arquitectos e ingenieros que yo todavía no puedo adelantar. Pero entonces, ¿esa es una obra para el año que viene? Para que esté pronta para el año que viene. Sí, para el año que viene o para el otro. En fin, vamos a ver cómo... está todo un poco nebulosa las fijaciones con todo este tema del coronavirus. La Conmebol no tiene ni clara la fecha de las eliminatorias. Lo que te quería decir es que más allá de todo este cambio de infraestructura, de todo este cambio de enfoque hacia el Estadio Centenario, nosotros queremos ir más lejos, queremos hacer un planteo mucho más ambicioso que ese. Nosotros queremos que el Estadio Centenario se transforme en un modelo para algo que es reinventar el espectáculo deportivo en el Uruguay. No puede ser que este fútbol, que es el fútbol más laureado del mundo, que tiene la selección que está siempre en los primeros 10 puestos del ranking FIFA, que tiene jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, el fútbol acá sea un fútbol atado con alambres. Sí, un fútbol de cabotaje, de condiciones que no son atractivas, que son que además generan muchos vicios sociales. Mira, CAFO está, la oficina de CAFO, donde voy yo todos los días, está debajo de la tribuna de Ámsterdam. Entonces yo muchas veces salgo, voy de un lado al otro y paso por la tribuna de Ámsterdam. Y vos no sabés lo que me choca verla vacía, porque la tribuna de Ámsterdam, tal como está, tiene unos alambrados como de 20 metros, tiene unas concertinas, tiene esas torres de identificación facial. Parece la cárcel de Santiago Vázquez. Sí. Tiene un aire de escenario de guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es que la forma en que se ha encarado la violencia del fútbol, a mi modo de ver, está equivocada. Porque lo que se ha hecho es, los encerramos a todos ahí y hagan lo que quieran. Y ya todo el mundo sabe que en la Ámsterdam se expende droga, cuando se jugaba, se expende droga, la gente se libera, tierra libre, tierra liberada. No entra la policía, no entra ningún control. Entonces, ¿cómo se va a superar la violencia? La violencia no se supera escondiéndola y encerrándola y decir, bueno, acá hagan todo lo que quieran. La violencia en el fútbol se modifica cambiando la infraestructura de tal forma que la gente pueda estar toda sentada, como es en la mayoría de los estadios europeos, con sectores, que los sectores delimitados por barrotes, que la gente esté cómodamente ubicada y que no pueda saltar de un lugar a otro y no pueda, para ir al baño tenga que pedir permiso como hacemos en el cine. ¿Por qué esto ocurre en el fútbol y por qué no ocurre en otros espectáculos? Hay gente... Yo he hablado con varios dirigentes y me dicen, no, mirá, el tema del fútbol, la gente, la pasión. No, la pasión nada. ¿Por qué no ocurre en carnaval, que tiene el mismo sentido popular que el fútbol? ¿Por qué en los espectáculos de carnaval no ocurren estas cosas? ¿Por qué no ocurren los recitales de los grupos de rock más pesados, donde uno sabe que ahí hay drogas, hay estimulantes, y la gente está totalmente liberada y no pasan estas cosas, no pasa la barbaridad que ocurre en el fútbol? ¿Por qué tiene que ocurrir en el fútbol? Yo no he visto, salvo los redonditos de ricota, porque
porque el Indio Solari alienta toda esa locura. En los demás recitales, en los demás espectáculos, por más populares que sean y por más emocionantes y estimulantes que sean, no pasan estas cosas. ¿Por qué pasan en el fútbol? Porque la estructura y la forma de encararlo no ha sido la adecuada. Entonces, la remodelación del Estadio Centenario pretende además sentar las bases para reinventar el espectáculo futbolístico en el Uruguay, o el espectáculo deportivo, en esas bases, con las bases inspirándonos en lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra. Terminaron con los hooligans. ¿Y cómo lo hicieron? No lo hicieron solo con identificación facial, no, lo hicieron creando las condiciones para que la gente pueda... Hoy cuando yo te hablaba de la cercanía, vos me decías, está un problema de seguridad. Y claro, en las actuales condiciones, si vos liberás todo, dejás que la gente llegue hasta al lado del jugador, es un descontrol total. Uh-huh. Pero hay que armar la infraestructura para que las cosas no se puedan llegar a esos límites. Ya tenemos un pantallazo de para dónde va el Estadio Centenario. Quedan algunas preguntas. Ya venimos con la última parte de la entrevista del contador Ricardo Lombardo. Estamos con el contador Ricardo Lombardo, contador público, licenciado en Administración. Integró en varias oportunidades la comisión directiva de Defensor Sporting, fue diputado, fue subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, fue director alterno en el Fondo Monetario Internacional, fue presidente de Antel. Estamos conversando con él en su condición de presidente de CAFO, la comisión administradora del Field Oficial, asumió ahora en febrero. Estamos viendo para dónde va el Estadio Centenario. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos 10 años, justamente, ¿no? Sí. En busca del centenario del centenario. Sí. Bueno, cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes. Por ejemplo, tengo acá este mensaje que es muy gráfico. Dice Susana, el Estadio Centenario es nuestro coliseo. Traten de remodelarlo, pero por favor que no pierda su esencia. Acá aparece el perfecto, debate, ¿no? Esa es una posición. Esto me hizo acordar a algo que es muy importante. Joao Havelange, que fue presidente de la FIFA, en un momento creo que en el año 1983 la FIFA designó al Estadio Centenario como el monumento al fútbol mundial. 20 años después se hizo, a propósito de eso, una reunión de la FIFA acá, donde vino el presidente de la FIFA, Joao Havelange, en ese momento, y dijo algo así, dijo algo como esto. Dijo, el Estadio Centenario es al fútbol mundial lo mismo que el Partenón es a la cultura mundial. Y es gráfico, ¿no? Es gráfico. Esto no quiero torcer las opiniones de la gente, pero estos datos hay que tenerlos arriba de la mesa. Bueno, después por supuesto que hay planteos a propósito de comodidades que le faltan al estadio, comodidades o obligaciones que le faltan. Accesibilidad, es un problema gigante, enorme en el Estadio Centenario, ¿no? Sí, hay una cantidad de problemas de ese. Esto fue pensado en otra época y tuvo pocas modificaciones después. Si bien se hicieron los tramos superiores de la Ámsterdam y la Colombia, pero en este sentido hay todo un tema en el acceso de la gente, en el acceso de las personas con dificultades de movilidad, pero también en la mezcla de el ingreso de los futbolistas, de los periodistas. Hay toda una cantidad de temas que hay que planificarlos y arreglar. Eso no cambia la estructura histórica del Estadio Centenario, sino que lo va a hacer muy funcional. Mucho más después, funcional. Teniendo en cuenta el modelo de negocios que tú describías hace un rato, ese que pasa por convertir al estadio en un centro de espectáculos, básicamente. Sí, un centro de espectáculos. Aparece la consulta a propósito de la competencia con el Antel Arena. Ahora existe una alternativa. No, pero son cosas radicalmente distintas. El Antel Arena es cerrado y esto es abierto. Es un tema fundamental. Y además el Estadio Centenario tiene hoy una capacidad para 60.000 personas en las tribunas, y el Antel Arena tiene, creo que, un máximo de 10.000. Son cosas distintas, son espectáculos distintos y son funciones distintas. No creo que colidan, creo que son complementarios. A propósito de uno de los elementos mencionados al principio en el modelo de negocios, el aprovechamiento de la infraestructura debajo de las tribunas para instalar un despliegue comercial, también
Perdón. Y cultural. Comercial y cultural. También hay curiosidad por entender hasta qué extremo se llegaría, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué era eso de los cibercafés que apareció mencionado? No, me equivoqué. Me equivoqué, no. Hablé demasiado rápido. Quise decir, ese tipo de cafés modernos donde la gente se instala y tiene todas las conexiones de internet y puede desarrollar todo su mundo de trabajo, inclusive de teletrabajo, tomando un café en un lugar. Eso quise decir. No el concepto de cibercafé, que es otro. Otros oyentes destacan, porque casi no hemos dicho nada, la ubicación privilegiada del Estadio Centenario, ¿no? En medio de un parque rodeado de verde. Exacto. Lugar ideal para trabajar, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en alternativas como esas, ¿no? Exactamente. Hay que pensar todo eso. Primero lo que tenemos que dejar de pensar que el Estadio Centenario es algo, es un elefante blanco que ya no se puede alimentar. No, es como alguien dijo por ahí en uno de los comentarios, no sé si lo vas a leer al aire, pero lo recuerdo, que es parte de la historia de Montevideo. Sí, hay varios mensajes que van por ese lado, ¿no? Restauración y modernización, dice por ejemplo Ana de Nueva Helvecia. El valor que tiene el estadio es que se hizo en tiempo récord, es un símbolo del país modelo que supimos ser. Ahora, también es una parábola del país, una metáfora, mejor dicho. Es una metáfora del país. Esto se hizo en un momento modelo que supimos ser, después se utilizó durante generaciones enteras ese modelo y llegó un momento en que se quedó aparentemente obsoleto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Reinventarlo. Y esto pasa con el país. El país pasa un poco eso. Tuvimos un gran modelo de desarrollo, un gran modelo social, y se fue agotando, y bueno, estamos en la etapa de tener que reinventarlo, reinsertarlo en el mundo, redimensionarlo. Y bueno, el Estadio Centenario es una buena metáfora de lo que es el Uruguay. Queda un panorama apasionante para profundizar en él, creo que da para bastante más. Esta entrevista de algún modo fue como, no sé, un pantallazo, ¿no? Vamos a volver sobre el tema. Me queda la curiosidad sobre el 18 de julio mismo. ¿Qué va a pasar el día de los 90 años? Bueno, es que al final lo que va a hacer, vamos a hacer una ceremonia muy austera con todas las precauciones y la distancia social en el anfiteatro del Museo del Fútbol. Haremos un acto de ese tipo y algo más, porque tenemos planificado una cantidad de cosas muy ambiciosas y bueno, no lo podemos hacer. Bueno, vamos a entender, hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay algunas mucho más graves para la gente que esto, ¿no? Pero bueno, es un día que no queremos que pase inadvertido, pero no vamos a poder darle la dimensión de celebración que merecería. Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, gracias por visitarnos esta mañana. No, gracias por la invitación. Retomamos el tema, seguimos conversando de estos asuntos en cualquier momento. Dale.